Estamos cerrando la semana, les recordamos que hoy es viernes 20 de noviembre de 2020 y como les veníamos anunciando vamos a conversar con diputadas del partido FMLN que son parte de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurrió ayer en la sesión plenaria? Estaba en un proceso de ratificación de unos créditos que suman 300 millones de dólares y esos créditos fueron retirados y fueron enviados de regreso a la Comisión de Hacienda. Hoy vamos a conocer qué fue lo que pasó con ese dinero. También estamos en el proceso de aprobación del presupuesto general de la Nación. Hemos escuchado declaraciones en los últimos días. Ayer la comisionada de Operaciones y Gabinete decía que es un presupuesto realista, pero días atrás escuchábamos también declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Asamblea Legislativa que decía que es un presupuesto que tiene muchas trampas, al menos así lo señalaba él, y decía que hay que analizarlo detenidamente porque decía que es un presupuesto que lleva objetivos políticos, pero recordemos que el PCN es solo una fracción de las que están pues en la Asamblea Legislativa y que tienen que tomar la decisión respecto al plan de gastos 2021. Pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Una sesión plenaria más finalizó sin avance en la ratificación de préstamos. Con 43 votos a favor y 11 en contra, la Asamblea Legislativa retiró de la sesión plenaria de este jueves los dictámenes favorables de ratificación. Se tratan de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal. Los destinos de este dinero son 96 millones de dólares para municipalidades, 50.7 millones para Fomilenio 2 y 64 millones para el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y 50 millones de dólares que solicitó el gobierno para la contención de los efectos de la pandemia. El diputado Ricardo Velázquez Parker de Alianza Republicana Nacionalista pidió retirarlos y regresarlos a la Comisión de Hacienda y solo se obtuvieron 31 votos a favor. Al momento de la lectura de los dictámenes, el diputado Donato Baquerano también pidió que regresara a la comisión, solicitud que sí alcanzó los votos. Ambos dictámenes estaban aprobados desde la semana pasada por la comisión, pero no por el Pleno. El diputado Guadalupe Vázquez de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana dijo que esperan el respaldo de Arena para la ratificación. Mencionó que después de ratificarlo se tiene que asignar la distribución de los fondos con 56 votos a favor, lo que tomaría más tiempo. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con las diputadas Anabel Belloso y Yancy Urbina del FMLN. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, como decíamos, esto es lo que está ocurriendo con el tema de la discusión del presupuesto, con el tema de lo que está ocurriendo con créditos. Recordemos que cada vez que se habla de fondos, pues comienza esa guerra verbal entre funcionarios del Ejecutivo y también las declaraciones que dan y las posiciones que sientan cada miembro de la Asamblea Legislativa, que tiene representación de diferentes partidos políticos ahí. Pero vamos a saludar a nuestras invitadas de esta mañana, Yancy Urbina y Anabel Belloso. Buenos días, qué gusto que nos acompañen, bienvenidas. Muy buenos días, Manuel. Encantada de estar con usted y con toda la amable teleaudiencia esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Manuel. También un saludo especial a toda la audiencia que se informa a estas horas de la mañana. Un placer también compartir con mi compañera Yancy Urbina. Anabel, ¿qué fue lo que ocurrió ayer con el tema de los créditos? Se estaba, digamos, en ese proceso de análisis de 300 millones de dólares, pero luego hay peticiones para que se retiraran y regresaran esos fondos a discusión y análisis en la Comisión de Hacienda. Bueno, quizá para traer en cuenta un antecedente de lo que sucedió no ayer, sino que también desde la semana pasada, donde se emitió el dictamen favorable para estos dos préstamos, ¿verdad? Desde la Comisión de Hacienda, donde los partidos de derecha, ellos votaron a favor de esos préstamos. Nosotros desde ese momento sentamos una posición con mucha claridad, argumentando y fundamentando el por qué no íbamos a acompañar la votación de más préstamos. Hemos dicho de manera reiterada que el gobierno no ha rendido cuentas sobre los miles de millones de dólares que ha tenido a disposición en el marco de la atención de la pandemia y seguir otorgando préstamos, adquiriendo compromisos como país, que al final se trata de deuda, de dinero que toda la población va a pagar, es muy irresponsable de parte del órgano de Estado que en este caso hace esa autorización, ratificación o asignación, como es la Asamblea Legislativa. Nosotros también hemos señalado que no es procedente que a estas alturas sigan diciendo que a través de esos préstamos, de esos financiamientos, se van a asignar fondos a
una especie de bolsones, como es el caso del FOPROMID, del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Ya hemos dado muchas explicaciones alrededor de ello, en el sentido de que es un mecanismo que habilita que el Ejecutivo pueda hacer uso discrecional de los fondos, ¿verdad? En este caso, vuelven dentro de uno de estos créditos a hacer asignaciones por 64 millones de dólares a ellos. ¿Cuánto dinero tienen ustedes calculado, Anabel, que el Ejecutivo ha dispuesto a través de este Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID? Bueno, en el último informe oficial, digamos, o que se presentó a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, que debo decir que fue con cierre del mes de mayo y que en ese momento, ya 2 meses después o 3 meses después que el ministro estuvo presente en la comisión hablando sobre otra petición de dinero, él se comprometió a mandar actualizado ese informe y hasta la fecha todavía no se ha presentado. En ese día él dijo que 2 semanas después lo iba a presentar, pero en la misma dinámica de no tener la mínima voluntad de rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos, y no a la Asamblea Legislativa, no a los diputados y diputadas, sino que a la población, no hay una certeza real de cuánto a la fecha se ha utilizado mediante el mecanismo del FOPROMID, haciendo transferencias que tampoco han sido conocidas por la Asamblea Legislativa. En aquel momento las asignaciones rondaban un poco más de los 600 millones. Ahora, como lo digo y lo repito, no hay un dato actualizado. Por lo tanto, nosotros desde la semana pasada hemos venido nuevamente poniendo en la mesa de la discusión estas preocupaciones que obviamente la población también las expresa, en el sentido de no conocer cómo se ha gastado el dinero que ha tenido el Ejecutivo a disposición. Por lo tanto, nosotros no acompañamos esa votación, también de manera sorpresiva y extraña. Quienes habían acompañado con sus votos en esa plenaria, que fue la de la semana anterior, ya no hubo posibilidades de que el dictamen se conociera, y la semana pasada pues vimos lo que vimos. Nosotros actuamos como grupo parlamentario de manera coherente, según lo hemos venido expresando a la población, en cuanto a que no consideramos que sea responsable seguir aprobando deuda como que fuera un reparto de dulces en una piñata, si el Ejecutivo no muestra el mínimo interés de transparentar cómo ha utilizado el dinero. Ahora bien, Yancy, estos fondos forman parte de los créditos o de la deuda que se avaló para enfrentar el tema de la pandemia. Es decir, estos 300 millones están incluidos dentro de los 2.000, 3.000 millones que se dijo que se iban a utilizar para esto. Efectivamente, hay una aprobación, una intención de aprobación que muy responsablemente la Asamblea Legislativa hizo, que nosotros como grupo parlamentario acompañamos, de una asignación de 2.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia. Esto fue en el mes de marzo que fue aprobado. A partir de ese momento entran una cantidad importante de recursos a disposición para la atención a la población en el marco de la pandemia. De hecho, esos ingresos han estado certificados también, como todos conocemos, por el presidente del Banco Central de Reserva, que también certificó el ingreso de más de 3.000 millones de dólares que habían estado a disposición del Ejecutivo. Y también hay que recordar que esas aprobaciones son de manera complementaria a los fondos que ya tenía disponibles el gobierno en términos del ingreso corriente. Claro. Debo decirle de que si usted revisa los ingresos que ha tenido a disposición también el gobierno en este periodo hasta el mes de octubre, ya ronda los 4.013 millones, que lo que indica que los ingresos corrientes del Estado han continuado llegando a las arcas del Estado, al igual que ha certificado el Banco Central de Reserva de todos los ingresos que ha tenido a disposición el gobierno durante todo este periodo. Lo que queda en falta, pendiente, es la rendición de informes y de cuentas. No es posible que desde el mes de mayo, desde ese tiempo, no hayan presentado ninguno de los informes. Y quiero mencionar que en las autorizaciones, en todas las autorizaciones, hay un compromiso de escrito, así firmado por el gobierno, de que van a presentar informes mensuales. Y fíjese usted,
A esta fecha ni siquiera tenemos informes actualizados y el gobierno se ha negado a entregarlos, incluyendo no solamente la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, sino que también en la Comisión Especial. El ministro de Hacienda no entregó ninguno de los informes. De hecho, esa es una de las razones por las cuales también se certificó ese expediente a la Fiscalía General de la República. Lo que está aconteciendo es que hay de muy buena fe, cuando la emergencia comienza ya por el mes de febrero, marzo, la Asamblea Legislativa da una autorización que nosotros como grupo parlamentario del FMLN, conscientes de la situación, aprobamos, damos esas autorizaciones. Luego viene que los otros partidos de derecha le aprueban 1.000 millones más al gobierno. De ese nosotros no votamos, pero son al final 3.000 millones de dólares asignados en préstamos de autorizaciones para adquirir préstamos. Y también hay que tener en cuenta, Manuel, que hay un incremento sustantivo en términos de deuda de corto plazo que el gobierno ha tenido a disposición. Hablamos de letes y cetes, ¿no? Letes y cetes, o sea, la última colocación que usted conoce de 645 millones de dólares de cetes, que eso es adicional a todo lo que ya había certificado el señor presidente del Banco Central, y otras emisiones de letes que han venido, o sea, es decir, dinero líquido a disposición para atender todas estas dinámicas ha existido. La voluntad política de aprobar todos estos recursos ha existido. Lo que no existe, y creo que en eso hay que ser muy claras y muy claros, es que lo que no existe es transparencia por parte de este gobierno, y lo que no existe es informes, no existen rendiciones de cuenta, no han explicado qué han hecho con los fondos públicos. Y es lamentable, Manuel, que día a día estamos conociendo indicios, que a través de los medios de comunicación, indicios suficientes de que estamos frente a un gobierno que está haciendo un uso irresponsable de los fondos, que está haciendo un uso, digamos, fuera de cualquier priorización para atender a la población, y por el contrario está haciendo un uso prácticamente para cosas que no son la prioridad ni las necesidades estratégicas de nuestro país. ¿Por qué, digamos, da la impresión de que cada vez que se habla de fondos y de esta relación ejecutivo-legislativo y de esta interacción que debería de existir entre órganos de Estado, nos vemos en medio de algo que parece una medición de fuerzas? Claro que esa es la percepción que tenemos los ciudadanos, porque nosotros estamos fuera, digamos, de todas las decisiones que se toman a nivel político, pero da la impresión de que hay una medición de fuerzas cada vez que se habla, digamos, de proyectos que propone el Ejecutivo. El Legislativo, digamos, también tiene cierta oposición, y luego, digamos, hay críticas del Ejecutivo, una reacción de parte del Legislativo. O sea, ¿qué decirle al ciudadano para que entienda de esto que está ocurriendo? Porque de pronto, como decíamos, esto parece una medición de fuerzas que nunca termina. Fíjese de que ese tema, Manuel, es muy importante, porque lo que está de fondo en este ámbito es que la República tiene 3 órganos del Estado, y la independencia de los órganos de Estado es sumamente importante, porque cada uno de estos órganos tiene competencias asignadas por Constitución. Pero al tener competencias también está la Constitución estableciendo las responsabilidades y las obligaciones que usted tiene. En el caso particular, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad por Constitución, la competencia por Constitución de aprobar, de analizar, de desechar, también de pedir todas las explicaciones que sustenten una necesidad o una solicitud de cualquier otro órgano del Estado, sea claro, del órgano ejecutivo o del órgano también judicial. Lo que sucede es que si en el caso particular el órgano ejecutivo cumpliera con todos los requerimientos que por ley le requiere a la Asamblea Legislativa la misma Constitución, y que el Ejecutivo permanentemente se niega a entregar esa información, entonces eso es lo que genera este impasse
dado que el gobierno no entrega la información, la Asamblea está en la obligación de requerirla y está en la competencia y tiene las facultades de ley para solicitarlas, requerirlas, exigirlas para poder hacer el trámite de lo que corresponde. Frente a lo que estamos, Manuel, es ese permanente y respeto por parte del Ejecutivo de las competencias que también tiene los otros órganos del Estado. Y este es en realidad una preocupación muy grande porque lo que hace es quebrantar permanentemente el Estado de Derecho, es decir, todo ese marco legal, institucional, que ya nos ha mandatado la Constitución, está permanentemente siendo irrespetado a través de los diferentes mecanismos. El hecho mismo, por ejemplo, de no cumplir con la entrega de los informes es lamentable. Y es lamentable, Manuel, que hoy, cada día que pasa, recibimos información del despilfarro que se hace de los fondos públicos. Usted ha tenido conocimiento seguramente de las últimas noticias que nos dan señales preocupantes, en realidad, de que estemos, que el Ejecutivo, que el gobierno esté asignando fondos para esas compras o contrataciones de una empresa lobista en los Estados Unidos, que además es una empresa que tiene 3 semanas de existir. O sea, hay muchas dudas sobre el tema del manejo de los fondos. Para nosotros ustedes estamos como obligados. Yancy, detengámonos en este punto. ¿Ustedes como FMLN consideran, digamos, que es una mala inversión el contratar a una empresa de lobby en Estados Unidos, esa empresa que se llama Investment El Salvador, para, digamos, tratar de generar algún tipo de atención hacia El Salvador en Washington? A ustedes le podríamos comentar, digamos, a la población, ¿ustedes consideran que esta es una prioridad número 1? Hay atenciones que han quedado de la población que no están siendo atendidas. Hay deudas de este gobierno que no está pagando, como es por ejemplo, los 6 meses del FODES. Ya llevamos 6 meses de un incumplimiento de ley que afecta a los municipios, afecta a las familias de los municipios. Manuel, el orden de prioridades también debe de estar en el manejo de los fondos. ¿Qué le parece a usted que es más importante, el entregar los fondos para los proyectos que tienen que implementar las municipalidades? Por ejemplo, para los proyectos de agua, para los proyectos de atención en clínicas municipales, para la atención a las familias vulnerables de cada uno de los municipios, de cada una de las jurisdicciones. Es más importante entregar recursos para el agua, que además tiene que ver mucho con el tema del manejo de la prevención, en este caso de la pandemia. Es más útil un proyecto de agua, es más necesario, es más urgente ese proyecto que estar contratando empresas dudosas creadas hace 3 semanas. ¿Qué piensa usted, amigo, amiga? Estamos hablando de que hay muchos municipios, por ejemplo, que subsidian a las juntas de agua, proyectos municipales de agua, que están entrando en crisis, que están entrando en una situación ya no solamente de impago, sino de falta de prestación de servicios. Hay una cantidad importante de prioridades, Manuel, que podemos establecer y decimos, bueno, es prioridad contratar $250,000 para hacerle una campaña de publicidad a un ministro de la Defensa. ¿Usted considera que eso, amiga, que una campaña publicitaria para elevar la imagen de un ministro de Defensa es necesaria? Es urgente, es lo más urgente que necesita el país, es lo más apropiado que necesita de inversiones el país. Y además, todas las contrataciones que han salido a luz pública, que nada más y nada menos hoy la Fiscalía General de la República tiene en investigación. ¿Cuántas instituciones públicas han sido intervenidas por la Fiscalía General de la República por la falta de información, falta de entrega de información a la Corte, por no entregar la información a la Asamblea, y que además hay una infinidad de contrataciones que no se han hecho con apego a ley? Hay razones suficientes para estar preguntándonos qué es lo que están haciendo con los fondos públicos. Muy bien, los fondos son de la población
y pero debemos de también tener es importante un uso señalar, adecuado. digamos, qué es lo que está ocurriendo con el tema de los fondos para las municipalidades, porque también salía a la luz la Corte de Cuentas que decía que consideraba que el Ejecutivo sí tiene para pagarle, en este caso, a las alcaldías. Estas son declaraciones que daba, digamos, en esta semana el presidente de la Corte de Cuentas. Anabel, ¿qué piensan ustedes, digamos, respecto al tema del FODE? ¿Se ha convertido en un problema de voluntad? O también, como daban declaraciones algunos diputados que decían, el Ejecutivo busca asfixiar, en este caso, a las municipalidades, que es una declaración que contrasta también cuando el Ejecutivo dice, los diputados quieren asfixiar al Ejecutivo. Bueno, en este caso hay que recordarle a la población que frente al incumplimiento del Ejecutivo de transferir los fondos a las municipalidades por ya 6 meses, es nuevamente una muestra más de el incumplimiento y la irresponsabilidad que este Ejecutivo tiene con respecto a cumplir lo que la ley le mandata, ¿verdad? La ley del FODE es clara, la misma Constitución también es clara al establecer que se trata de una transferencia directa a las municipalidades para que éstas puedan ejecutar obras en beneficio de la población, establece el porcentaje que debe trasladarse y que proviene de los ingresos corrientes. Para empezar, también consideramos que se trata de una estrategia de asfixia o de estrangulamiento financiero a las municipalidades y es altamente condenable esa acción y esa forma de actuar del Ejecutivo porque lo utiliza de manera electorera definitivamente de cara al 28 de febrero del próximo año. En eso no hay que perderse. ¿Por qué? Porque el partido del presidente, que ni siquiera es el partido de gobierno tampoco, actualmente no tiene ninguna representación desde los municipios y por lo tanto asume que si no se trasladan estos fondos a las municipalidades, donde sabemos que se están viendo seriamente cuesta arriba para poder desarrollar programas o proyectos que ya tenían incluso con carpetas aprobadas, algunos, porque la ley se los faculta, también asumen desde estos fondos gastos administrativos. Y otros, como ya también mencionaba la compañera Yancy, en el caso de que subsidian tema de agua, es decir, a la población es la que están afectando, no es al alcalde o a la alcaldesa, y no es así, pero ellos, en una visión muy obtusa, muy cerrada, obviamente creen que van por esa vía, pero definitivamente es un incumplimiento de ley, y sobre todo cuando han tenido ingresos. Los ingresos no se han parado de recibir. Hubo en algunos meses tal vez una disminución producto de la pandemia, pero producto del cierre de toda la economía. ¿Dónde queda entonces la declaración que da el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuando dice de que el Ejecutivo no ha percibido cerca de entre 700, a veces una vez dijeron 700, luego esa cifra subió, que dijo que no se había percibido en ingresos de parte de, digamos, de los contribuyentes, porque decía, la paralización llevó a que el Ejecutivo no estuviera percibiendo fondos? En el caso de estos datos, hay que decir que en el mismo portal de transparencia del Ministerio de Hacienda se encuentra reflejado cuánto han tenido de ingresos. Estos han estado ahí, ahora ya superan más de los 3.500 millones. La población puede verificar esta información y yo lo dije ahorita, tal vez en unos meses hubo disminución, pero nunca se dejó de percibir, es decir, los ingresos en ningún momento llegaron a ser cero, porque todos, de una u otra forma, con esfuerzo, incurriendo quizás a préstamos, pero la población siguió comprando. Ingresos siguieron teniendo y por eso nosotros siempre ponemos un ejemplo en el caso del FODES. Si $100 hubiesen ingresado, el gobierno está obligado a reservar de eso el 10% y trasladarlo a las 262 municipalidades, aunque estos ingresos hayan sido menores con respecto a meses anteriores o el año anterior, pero ingresos han existido. Por eso no hay ninguna razón justificable, no hay un argumento válido que diga que el Ejecutivo ciertamente no ha podido trasladar los fondos. Eso es totalmente falso. Anabel, ¿cuál puede ser la consecuencia, digamos, de si el Ejecutivo continúa postergando la entrega del FODES a las municipalidades? Porque
todos los años es la misma historia en la que, digamos, el FODES siempre no se paga a tiempo. Y esto incluso ha ocurrido en periodos anteriores también, donde hay quejas de parte de las municipalidades que no nos han entregado el FODES, que el FODES está ahí retrasado, que van, digamos, tantos meses que no se entregan. ¿Hay alguna consecuencia para el Ejecutivo en el sentido de que puede traer algo, digamos, o puede generarse algo a partir de que no se entregan esos fondos que están, digamos, por ley establecidos que se le debe dar a los alcaldes? Bueno, para empezar quiero decir que durante los gobiernos del FMLN nunca llegamos a una situación de deber 6 meses del FODES. Y no lo decimos nosotros, lo pueden certificar también o corroborar los alcaldes y las alcaldesas, ¿verdad? Nunca tuvimos un atraso como el que ahora se está experimentando. Nunca antes. Yo hablo ahorita con propiedad por nuestros 10 años de gobierno, pero no han existido, y uno lo escucha en las declaraciones de los alcaldes y alcaldesas, que estuvieran en una situación tan crítica como la que hoy se está viviendo. Y consecuencias, pues claro que deberían existir. Ya los mismos alcaldes y alcaldesas, a través de los diferentes gremios, como es el caso de Comures, han presentado pues solicitudes ante la Corte de Cuentas, que yo entiendo que también por esa vía esta semana ya se emitía alguna opinión. También se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, porque se está frente a un incumplimiento de ley, un mandato también desde la Constitución. El FODES, su origen pues es en los años 80, así ha venido teniendo transformaciones, donde nosotros como partido, como grupo parlamentario, siempre le hemos apostado, porque creemos firmemente en el desarrollo local, y lo necesario es que los gobiernos locales cuenten con recursos, porque son los que están más próximos a la población y pueden responder de manera más inmediata a sus necesidades. Y que hoy se esté viendo bajo un enfoque electorero de cara a las próximas elecciones 2021 es altamente cuestionable, y la población también lo mira, también lo cuestiona. Por lo tanto, con el tema FODES han existido recursos, los tuvo que haber trasladado, están incumpliendo nuevamente la ley. Y pues obviamente si la institucionalidad y las autoridades competentes en llevar adelante la investigación o atender las denuncias que ya han sido presentadas llegan a fondo y pueden al final emitir opinión, obviamente que de seguro podrá haber consecuencias. Eso es así. Es lamentable que al mes de noviembre se encuentre con ese nivel de retraso, esta asignación presupuestaria, porque sabemos lo complejo que es ya para un cierre de un ejercicio fiscal o de un año fiscal también poder ejecutar fondos. Así que es altamente condenable, como lo digo, lo repito, no hay argumentos, no es válido lo que los titulares tanto de Hacienda o el mismo presidente han dicho, también cuando tratan de confundir a la población en aquel momento donde se trasladaron los 75 millones provenientes de préstamos. El FODES no tiene nada que ver con los préstamos, no es lo mismo, tampoco en aquel momento las alcaldías estaban habilitadas para hacer uso de esos recursos. En aquel momento digo porque ayer hubo una reforma para una parte de esta asignación, en el sentido de que aquello estaba destinado únicamente para atender la pandemia, y se trató de manejar en las redes, y todos lo pudimos ver, para generar confusión en la población, que ya tenían las alcaldías dinero, que prácticamente lo podían usar también para atender las emergencias producto de las lluvias que hemos estado viviendo lamentablemente, y que han causado muchos desastres, principalmente lo que se vio a finales de octubre en Nejapa. Pero era mentira, y a diferencia de lo que el Ejecutivo y el mismo presidente de la República de manera reiterada hacen, incumpliendo lo que la ley les mandata, las alcaldías, los alcaldes, las alcaldesas, y hablo también en nombre de nuestro partido, cuidan cumplir con lo que la ley establece, y sobre todo en el caso del manejo de fondos públicos. Por eso esta semana... ¿Cuánto suma el FODES ya, Anabel? Bueno, la asignación es alrededor de 41 millones mensuales, es decir, si ya vamos por ¿Estamos ya cerca de los 200 millones? ¿O ya 240. 240 millones. 246 millones exactamente, ¿verdad? Para ser precisos y precisas. Muy bien. Por lo tanto, ya es una deuda alta que realmente no tiene justificación, y por eso es bueno que haya este espacio para aclararle a la población, porque los préstamos son una cosa, tienen un destino específico, y el FODES con su ley también tiene claridad en cómo debe ser utilizado.
Vamos a ir a una pausa, vamos a continuar hablando porque está el presupuesto general de la Nación también en estudio en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. En el panorama también están los allanamientos que hizo la Fiscalía General de la República a instituciones como el Ministerio de Salud y siempre relacionados con el manejo de fondos. Estamos hablando de fondos para la pandemia, estamos hablando también de los fondos para que el Estado funcione en 2021. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mañana de viernes aquí en Noticiero Hechos, hoy tenemos como invitadas a diputadas del partido FMLN, miembros de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde se discuten temas como el presupuesto general de la Nación para 2021. Un presupuesto que, como decíamos, ya está en el centro del debate, porque para ser financiado pues requiere más deuda, la emisión de más deuda. Esto es un punto importante y que requiere también la votación de 56 de los 84 diputados. Yancy, ¿cómo está el tema del presupuesto? ¿Cómo ven ustedes el panorama luego de que las semanas han comenzado a pasar y ustedes han también ya, digamos, comenzado a profundizar en las cifras contenidas en ese documento presentado el 30 de septiembre? Sí, el presupuesto ha comenzado desde hace varias semanas en su discusión. Hemos tenido lamentablemente la falta de los ministros a hacer las presentaciones que corresponden a cada uno de los ministerios. Prácticamente ha sido mínima la presencia de los ministros, prácticamente han dejado de asistir a hacer lo que ha sido siempre un instrumento muy importante, Manuel, para profundizar en algunos detalles de algunos ministerios. Claro. Se habrá dado cuenta de que la semana anterior, por ejemplo, teníamos 2 días para examinar los presupuestos y para los delegados, los titulares de los ministerios, no llegaron prácticamente, solamente la señora ministra de Economía y la señora ministra de Educación y el ministro de Medio Ambiente, que han atendido la convocatoria y que han ya hecho una presentación que da un poco más de información y detalles respecto al presupuesto. Pero ¿están satisfechos con las presentaciones que han hecho los ministros que sí han llegado? En el caso particular se han hecho cuestionamientos importantes y también se les ha requerido información que deberían de complementar, Manuel, porque hay información que todavía no ha estado a disposición, como el caso, por ejemplo, de las preguntas que se hicieron en el ámbito de educación sobre el tema del Plan Nacional de Educación. La señora ministra dijo que lo va a enviar, es decir, hay información que en el transcurso de la discusión se va también solicitando para que lo remitan los señores titulares. Esta parte, digamos, que no ha avanzado al nivel que hubiésemos querido, porque prácticamente la inasistencia ha llevado a que se van reprogramando y en el caso particular hay otras entidades que también sí han emitido opiniones. Por ejemplo, hemos tenido la opinión del ICEFI, que ha tenido una participación muy clara, la FUNDE también, que ha hecho una opinión muy importante sobre el tema presupuestario. En todo desde la presentación creo que ha quedado claro que el tema de la estimación, la sobreestimación de ingresos es una preocupación que no solamente la hemos expresado de nuestra parte, sino que también es coincidente con la de varios centros de investigación y de opinión, como es el caso de estas 2 entidades que he citado, tanto el ICEFI como también la FUNDE. Pero ¿qué significa cuando se dice lo de la ingresos? Sobreestimación de los ingresos? Esto llama la atención porque el gobierno está proyectando en el presupuesto 2021 ingresos arriba de los 5.000 millones de dólares. Y se decían que esto era la proyección que ellos tenían porque consideraban de que El Salvador podría entrar en una fase de recuperación y que esos fondos podrían llegar, digamos, al Ejecutivo si todo sale como está planeado. ¿Ustedes consideran de que son poco realistas estos datos y qué consecuencia puede tener, digamos, el hecho de que un presupuesto se apruebe con una sobreestimación de ingresos? En el caso particular, la sobreestimación de ingresos queda bastante clara a partir de los detalles que tiene el comportamiento también de la economía y con indicios suficientes que pueden indicarnos que no estamos frente a un momento en el cual el crecimiento económico pueda generar ese nivel de ingresos. Está claro que nuestro país entró en una situación crítica en términos económicos. Está claro también que nuestro país, a partir de todo el manejo de la economía,
durante todo este año ha entrado en una fase de decrecimiento, lo que ha certificado no solamente el Banco Central acá, que permanentemente nos da estadísticas como por ejemplo la disminución de más de 19 puntos en el PIB respecto al último trimestre, y hay que decirlo con toda claridad, esa visión exageradamente optimista de que el próximo año puede ser un año de crecimiento económico como nunca visto en el país, no tiene una base muy sólida en términos técnicos que puedan dar realmente ese efecto. Hay que decir que una cosa son los deseos, Manuel. Todos deseamos que el país crezca, que pueda crecer el empleo, que pueda crecer los ingresos del país y que eso se traduzca en un beneficio para la población. Pero Ese cuando es hablamos, nuestro deseo. cuando hablamos de Otra presupuesto, realidad Yancy, hablamos de cifras y realmente las cifras son frías. Sí. Y ahí se tiene que reflejar realmente, digamos, el impacto que esto puede tener en la vida de los ciudadanos. Y decíamos, se está sobreestimando ingresos, pero también se está solicitando la emisión de más deuda. Y esa es la interrogante que surge, digamos, para fracciones como la del FMLN, que tiene 23 diputados en la Asamblea Legislativa en este momento. Digamos, ¿cuál es la decisión que ustedes van a tomar a la hora de, digamos, avalar un presupuesto y de avalar la deuda que le acompaña, si es que, digamos, ustedes deciden avalarlo? Bueno, al hablar de una sobreestimación de ingresos que no se sostiene, que no puede ser muy real, de que pueda materializarse, concretarse, también hay que analizar el otro factor, que es el tema de deuda. Como usted bien lo señala, este es un presupuesto que tiene otra emisión de deuda de alrededor de 1.342 millones de dólares. Este es un examen que debe hacerse a profundidad si este requerimiento de deuda es el necesario, teniendo en cuenta que ya este año ha tenido un importante crecimiento en términos de la deuda de país. Hay otros factores que van a entrar también en el análisis, y es los gastos, Manuel, porque usted tiene ingresos, tiene deuda, pero también tiene gastos, y hay que examinar de una manera completa, conjunta, este presupuesto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como base importante en relación al presupuesto? La base de nuestra posición como partido es que el presupuesto debe de tener un beneficio, directo a la población, debe solventar problemas urgentes de la población, necesidades elementales, básicas, y que además sean de aquellas que son más urgencias de la población, teniendo en cuenta la condición que tiene nuestro país en este momento. Y hay que dirigir todos los recursos para que eso vaya a solventar los problemas de la población. El garantizar la protección de los derechos de las personas en el marco del presupuesto es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho claramente que el presupuesto debe ser el mejor instrumento para atender todas las necesidades de la población. Ayer yo le preguntaba, Yancy, yo le preguntaba a la comisionada de Operaciones y Gabinete sobre el tema del presupuesto, y ella me decía, es el presupuesto más realista que se pudo haber presentado desde el Ejecutivo. Es un presupuesto que atiende las necesidades de los ciudadanos y que por ende las cifras están reflejadas ahí. Y decía, otra cosa hubiera sido que no reflejáramos en cifras las necesidades que se van a tener para 2021, pero según la comisionada, el presupuesto refleja eso, las necesidades y los puntos de inversión que son claves para, digamos, que el país tenga, digamos, una mejor condición en 2021. Pero sí, obviamente esa es la visión de alguien que está trabajando en el Ejecutivo. Ustedes en el Legislativo tienen otra visión de este mismo tema. Hay que revisar bien el presupuesto, porque yo le podría mencionar algunos datos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, este año, según el gobierno, ha asignado 57 millones para consultorías. Usted se pregunta, ¿qué consultorías? ¿Por qué crece exponencialmente esa partida de consultorías? ¿Es otra forma de pagar favores? ¿Es otra forma de esconder otras asignaciones presupuestarias? 57 millones en consultorías para un país como el nuestro, en medio de una situación de pandemia, donde además entramos en una fase muy crítica de la economía, es importante analizarlo. ¿Por qué se destinan tantos recursos para publicidad, por ejemplo? ¿Por qué se destinan
tanto recursos para compras de instrumentos y productos de guerra, en el caso del presupuesto del Ministerio de la Defensa. Hay una cantidad de datos que usted también, al examinar el presupuesto, puede ir indicando si ese realmente corresponde a una prioridad para el país. Nosotros somos de la opinión, por ejemplo, que los recursos deben ir exactamente a esas necesidades, pero esas necesidades no pasan por 57 millones de dólares que bien podrían servir para otras áreas y no para contrataciones que después ni siquiera rinden cuentas de dónde ha ido esos 57 millones de dólares. La priorización, por ejemplo, debería de ser, bueno, la Universidad de El Salvador necesita entrar en un proceso de digitalización, de inclusión para todos los programas educativos que deben impulsar en el próximo periodo. ¿Cuánto es la necesidad de la Universidad de El Salvador para ese proyecto? Fíjese usted, nos contaba la Universidad de El Salvador, un proyecto de esa magnitud de crear una universidad digital, estamos hablando de 28 millones de dólares. Claro. Pero usted tiene 57 millones de dólares en consultorías que ni siquiera están especificadas para qué son. Y entonces usted empieza a examinar y dice, bueno, ¿es realista asignar 57 millones de dólares a consultorías o usted va a apostar efectivamente por una Universidad de El Salvador que le pueda asignar, que con un presupuesto completo para toda esa área le cuesta 28 millones de dólares? Es el orden de prioridades, es el orden de cuáles son aquellas asignaciones presupuestarias que deben de tener. Otro tema, igual por ejemplo en las asignaciones que usted puede decir, bueno, el tema de veteranos para nosotros es importantísimo. Claro. Debemos asignar los recursos que vienen para ahí, pero el presupuesto, así como lo ha presentado el gobierno, está incompleto. ¿Qué va a pasar el próximo año? Vamos a estar en la misma situación que estuvimos este año. ¿Por qué mintieron en el año 2019 cuando decían de que el presupuesto de veteranos estaba? ¿Y qué ocurrió? Que dejaron de pagarlo muy temprano en el año porque no tenían ese recurso, no lo habían considerado en el presupuesto. Ya, si la votación del presupuesto fuera hoy, ¿ustedes como FMLN votarían? Hay que asignar todos los recursos para completar todas las prioridades del país y responder a las necesidades, como le menciono, por ejemplo, en el caso de los veteranos. Nosotros creemos que el país necesita un presupuesto. Hay que aprobar un presupuesto, hay que aprobarlo también en tiempo, pero hay que asegurar que los fondos que tiene ese presupuesto, primero, son reales. Segundo, que el nivel de deuda del país sea examinado a profundidad sobre cuáles son las disponibilidades que tenemos en este momento y cuáles fondos deberían de ser reasignados. Nosotros consideramos que todavía hay disponibilidades que tiene el Ejecutivo y que tiene el país más que el Ejecutivo que no han sido asignados aún. Y hay también una consideración importante en términos a el orden de prioridades que también se debe de atender en términos presupuestarios. Estos son elementos esenciales que nosotros vamos a tener en el momento del análisis. Aún hay varios aspectos que aclarar de este presupuesto, pero consideramos, eso sí, de que debemos hacer toda esa profundización que nos permita una aprobación en tiempo, pero también asegurando que se corrigen todos esos excesos que hay, como el que le he mencionado, que ese es uno de tantos excesos que tiene también este presupuesto y de aspectos que no son fundamentalmente esenciales para atender las necesidades de la población. Ahora bien, hay otros elementos importantes también que podemos traer a colación. Hace unos días se decía de que el presupuesto era un documento que fue presentado incompleto. Faltaba una declaración jurada del ministro de Hacienda y también faltaba un plan para estabilizar la deuda. Hasta ahora el ministro ha dado declaraciones respecto a este tema, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Se puede aprobar un presupuesto aún cuando faltan estas partes que se han señalado desde la Asamblea Legislativa que no fueron incluidas en el presupuesto, Anabel? Definitivamente lo pone cuesta arriba en el sentido de que la Asamblea debe cuidar la legalidad de sus acciones, ¿verdad? Nosotros lo requerimos desde un inicio. Cuando fue presentado el proyecto de presupuesto se señaló que es un incumplimiento más de la ley por parte del Ejecutivo. Se trata
de la declaración jurada, donde el ministro certifica o da fe que lo que se está presentando son datos que han sido estimados de manera correcta, teniendo en cuenta diferentes indicadores, los más apegados a la realidad posible. Y esto puede ser una señal más, obviamente, de no querer asumir el compromiso que la ley le mandata con respecto a lo que está presentando, porque es una obligación. Y en este caso es el Ejecutivo a través del ministro de Hacienda. Lo mismo con el marco fiscal de mediano y largo plazo, claro, que da las luces de cómo el Ejecutivo está planteándose de cara al mediano y largo plazo sanear las finanzas públicas, ir avanzando en el cumplimiento de parámetros que permitan que las finanzas públicas en nuestro país van a alcanzar un nivel de estabilidad óptimo. Y eso tampoco ha sido presentado. Y yo creo que, bueno, lo puedo casi que afirmar, también es un resultado de la falta de planificación e improvisación permanente que tiene este gobierno, porque cuando se solicitan planes, cómo están visualizando la estabilidad de las finanzas públicas, a qué se refiere el famoso ajuste fiscal que hay comprometido en uno de los préstamos que fue aprobado también, cómo planean llevar adelante ese ajuste fiscal, no se tiene información, no se tiene algo por escrito que nos dé certeza de por dónde se va a actuar de cara a estos temas. Por lo tanto, también nosotros, cuando han llegado otros institutos a dar su opinión con respecto al tema, lo han planteado. Por lo tanto, es algo que está también en la opinión pública, porque se reconoce que es un incumplimiento de este aspecto que la ley mandata. Ellos utilizan una serie de argumentos, interpretaciones a conveniencia de la ley para evadir cumplir ese mandato con respecto a la presentación de esos documentos que son anexos. Pero el argumento del ministro es que, digamos, la ley de responsabilidad fiscal estaba suspendida, decía, por la misma situación, y él cita un decreto ahí donde decía que se paraliza la ley de responsabilidad fiscal y que por ende no estaba obligado a presentar esos aspectos respecto a la estabilización de la deuda. ¿Ustedes cómo lo ven? Por eso digo que utilizan una interpretación a conveniencia de lo que la ley dice. El tema de la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal tuvo vigencia estuvo también activo el decreto de estado de emergencia. Y aquí aprovecho también para aclarar algo. No quiere decir de que nosotros desde la Asamblea Legislativa o como diputados o diputadas no reconozcamos que estamos en un momento extraordinario producto de la pandemia, pero no es lo mismo que por decreto se establece una emergencia, porque al final ese decreto ellos lo utilizaron específicamente para hacer compras públicas sin seguir los procedimientos y que han derivado en todos los señalamientos de irregularidades e ilegalidades que hoy vemos alrededor de las compras públicas, beneficiando a sus familiares, comprando con sobreprecios, comprando empresas altamente cuestionadas fuera de nuestro país o empresas fantasmas, y todos los procesos que hoy estamos viendo que también ya están llevándose a cabo por parte de la autoridad competente de la investigación. Por lo tanto, no hay argumento que valide la no presentación o que respalde, digamos, la no presentación tanto de la declaración jurada como del marco fiscal de mediano y largo plazo. Y eso incluso también hace que llame más la atención cuando estamos identificando desde un inicio que hay una sobreestimación de ingresos en el presupuesto, que no solo lo decimos nosotros, lo dicen otras voces, ¿verdad? Como ya se ha dicho acá, que obviamente hacen cuestionar cómo han hecho ellos para hacer esos cálculos, y no solamente en el crecimiento económico que se proyecta. Si yo creo que todos, como lo dijo la compañera Yancy, queremos que nuestra economía crezca a los niveles suficientes que permita que la población sienta ese impacto del crecimiento económico. También está el tema del IVA, que es el otro que han señalado, que hay una proyección de crecimiento de más del 14% para el próximo año con respecto a pero que además crece 10 veces más que la proyección del crecimiento económico, que se estima alrededor del 4%. Y entonces, ¿de dónde planean obtener ese crecimiento exponencial del IVA con respecto a este año, teniendo una realidad compleja en la economía familiar, donde hay obviamente una contracción del consumo, porque ya van más de 80,000 despidos en nuestro país, producto obviamente de no haber ejecutado las medidas
económicas de apoyo a la micro y pequeña empresa, a los cuentapropistas, desde el primer momento, desde la aprobación de los 2.000 millones en marzo. Es más, desde la aprobación del 593, que es el decreto de estado de emergencia, se dejaba la obligación de asumir compromisos con este sector de la economía que obviamente no iba a resistir un cierre tan largo de su actividad económica, para que no generara este efecto de despidos de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, uno se pregunta, si no hay un plan, no hay un marco fiscal, ¿cómo entonces están pensando subir esa recaudación de IVA? Cuando se pregunta, se jura, casi que se jura por parte del titular de Hacienda que no va a haber un incremento, que va a ser por la lucha contra la evasión y la ilusión. Pero ustedes sí ven un incremento, Anabel. Ustedes ven que va a haber una obligación de incrementar los impuestos. Es que a eso voy. Cuando uno toma de base los datos históricos, hace las proyecciones, obviamente no dan los números para que se alcance ese nivel de recaudación que se está plasmando en el presupuesto. Por lo tanto, hay que estar alerta. Lo que sí nosotros podemos garantizar como grupo parlamentario del FMLN es que nunca lo hemos hecho en el pasado, ni pensamos tampoco acompañar una aprobación de un incremento de los impuestos que es más regresivo, porque al final es el que paga toda la población, hasta por un dulce que se va a comprar a una tienda, y no tiene nada que ver con la justicia tributaria que nosotros siempre hemos abanderado, hemos impulsado a través de diferentes iniciativas, y por lo tanto hay que estar alerta también por ese lado. Muy bien, les queremos agradecer que nos hayan visitado en esta mañana de viernes. Sabemos que son temas un tanto densos, un tanto complejos y que requieren pues muchísimo tiempo para analizarlos, porque estamos hablando del plan de gastos 2021, de cómo va a funcionar el Estado, y hay ahí elementos que deberían de analizarse detenidamente. Pero les queremos agradecer que nos hayan cedido parte de su tiempo en este viernes. Gracias, Yancy, y gracias, Anabel. Muchas gracias, Manuel. Un cordial saludo y feliz fin de semana a la población entera. Muchas gracias, Manuel, que tenga muy buen día. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a monitorear qué está pasando con el tráfico. Ya les mostrábamos en los primeros segmentos de esta entrega informativa los accidentes de tránsito, les mostrábamos los congestionamientos, los problemas con los semáforos que no están funcionando. También hablábamos un poco de las condiciones climáticas, vamos a tener un reporte más completo, y también la información deportiva y del entretenimiento. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.